Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Buenos Buenos días, días, profe. profe, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, afortunadamente. Espero que igualmente ustedes se encuentren muy bien. Eh, pues ya hoy estaremos iniciando la segunda mitad de nuestro curso de metafísica. Pues como ya les avisé en su momento, pues decidí, mejor dicho, por cuestiones de organización, que como la inmensa mayoría de ustedes también están en el curso de teoría del conocimiento y ya vimos a Immanuel Kant, me pareció que se volvía ya muy demasiado repetitivo, no tenía mucho sentido volver otra vez a decir las mismas cosas sobre Kant. Por eso, digamos, para los que no están en teoría del conocimiento y quieran profundizar o saber lo que se suponía íbamos a ver sobre Immanuel Kant, en mi canal de YouTube están pues las grabaciones de de las 4 sesiones que le dedicamos en teoría del conocimiento a la crítica a la razón pura de Kant, ¿cierto? Y entonces, bueno, estoy pendiente de calificar sus exámenes parciales, así como los de teoría del conocimiento que van a realizar en un momento, los que están pues en ese curso. Bueno, hoy nos toca hablar de Hegel, ¿cierto? Digamos que Hegel tiene mucho, como cierto misterio encima, al menos para la experiencia, digamos, del estudiante de filosofía, ¿sí? Vamos a decir, sí, recuerdo muy bien cuando entré a estudiar la carrera, que siempre las referencias a Hegel antes de animarme a ver un curso sobre él, era como que era demasiado difícil, como que era el coco y una cosa así, pues súper estrambótica. Sí es difícil, ¿sí? La fenomenología del espíritu, pues sí es considerado por muchos uno de los textos más complejos de la filosofía, pero no es imposible, no es imposible. Y prueba de ello es que precisamente Hegel se convirtió en un referente obligado para el resto de la filosofía de ahí en adelante, es decir, el marxismo, la teoría crítica, la fenomenología, el pensamiento posmoderno, todo, todos de una manera u otra responden o discuten, ya sean a favor o en contra de Hegel. Antes de continuar, quisiera entonces preguntarles a ustedes cómo les fue con estos primeros capítulos del prólogo de la fenomenología del espíritu. ¿Cómo lo vieron? ¿Quedaron perplejos? ¿Lograron entender? ¿Cómo les fue? ¿Quién quiere comentar? Profe, yo quisiera pues como aportar desde un sentido lo que me ha dejado pues como palabras claves esta primera parte de Hegel. Pues al inicio pues un poco lo iba entendiendo, ¿sí? Sin embargo, me llama pues mucho la atención porque allí habla mucho sobre la verdad o esa forma de verdad, esa filosofía como ciencia, allí menciona algo sobre el saber real, de pronto a ver si de pronto Sí. podría como darme una estocada como para pulir un poco el sentido de Hegel en cuanto a esta parte de la formación, el pensamiento. También habla mucho sobre la realidad, el resultado y un desarrollo, que digamos pues que a manera particular me llama mucho la atención y va enfocado también como la parte de la ciencia y esa parte como ese pensamiento universal. Me llamó mucho la atención porque pues Sí. también va relacionado con ese espíritu y por allá pone como si fuera un ejemplo, como un espíritu y lo relaciona con Dios, pero entonces no sé si este Dios para Hegel, ¿de qué forma es? ¿Cierto? Porque digamos en la filosofía he logrado entender pues hasta ahora que no es como un Dios, que el Dios se vaya a relacionar como un catolicismo como, o algo así parece una religión como lo podemos ver nosotros hoy en día,
sino que pues para cada pensador tiene su forma y que no es como tal, pues como en religiosidad como tal. Entonces, pues la verdad, pues esta fenomenología pues me deja mucho en qué pensar en cuanto a esa forma de las nociones del espíritu, de Sí, cómo se mueve, cómo piensa el espíritu a través de una verdad, bueno, me llamo, pues ese pensamiento, ujú. pues en esa realidad como resultado, pues entonces pues me quería pues como que darle a conocer esas palabras. Listo, Cristian, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, yo, buen día. Buen día, Juan, cuéntame. Bueno, ciertamente la verdad es que Hegel, bueno, no sé, en cuanto a mí me parece siempre un poco complejo a la hora de leerlo y más cuando es el primer acercamiento que uno tiene eh, Ujú. a su propuesta. Sin Sí. embargo, en las páginas que usted nos dejó para leer, hubo algunas cositas que me llamaron la atención. Ujú. Lo primero es en la página 12, cuando habla de lo verdadero como principio y su despliegue, me llamó la atención que siento que él está recogiendo como lo que en su momento mencionó Heráclito, cuando él habla del movimiento. Ujú. Entonces, eso me llamó la atención. Y Sí. otra cosa es que, y es una pregunta que tengo, eh, creo que es en la página, perdón, en la página 10 donde menciona algo así que no se puede mencionar lo absoluto. Ujú. Entonces, la pregunta, digamos, lo que me surgió a mí en el momento al leer esto es, entonces para Hegel, digamos, no se puede llegar a la cosa en sí, por así decirlo. Digamos que es como el interrogante que me surgió. Y creo que aquí había Sí. otra cosita que yo quería comentarle. Permítame un momentico que lo tengo aquí marcado. También la parte donde dice que el proceso de formación como del pensamiento, que creo que fue lo que me llevó también a preguntarme sobre eso, porque dice que se eleva trabajosamente, es decir, con mucha dificultad a lo que es una vista general o universal. Sí. Entonces, digamos que fueron esas cositas las que pude captar de la lectura de estas páginas, pero bueno, estaba esperando la clase de hoy para que me aclarara porque pues siempre me pareció como un poco Sí. difícil Hegel. Listo, Ah, Juan, profe, muchas gracias. qué pena, Sí, ¿alguien más? Sí, otra cosa, qué pena, solamente también era tranquilo. para Dale. mencionarle allí sobre, espérese, yo miro la página bien porque no recuerdo. Eh, Sobre esta parte del ojo del espíritu que tenía que ser coaccionado, pues también pues me llamó mucho la ¿En atención qué a ver si, página? pero ya le digo, en la página, creo que 11, 11. sí, que Mm. aquí lo menciona, sí, la 11, es Sí. como en la 2, Ujú. como Para en el, dirigirse sobre lo terrenal y mantenerse en ello, el ojo del espíritu tenía que ser coaccionado. Sí, sí, ya, ya en su momento comentaremos esos apartados, porque, claro, Hegel, y en este caso la fenomenología del espíritu, sí es de esos textos que, digamos, es muy susceptible de ser analizado casi que línea por línea, ¿cierto? Si uno, digamos, tiene ese propósito especializado, ¿cierto? Aunque también, como con todos los que hemos visto hasta el momento, en la medida en que lo permite, digamos, la contextualización histórica o de la vida del autor pueden servir para adentrarse un poco sobre todo en el propósito y en la finalidad que se quiere trazar Hegel. Aunque ya, sí, como lo pueden ver, ya hablar en el de propósito y finalidad sin adentrarse de una vez en el razonamiento ya sería un poco como traicionarlo, ¿cierto? Pero pues en aras de la claridad, obviamente, pues siempre es necesario trazar esas cosas.
Entonces, ¿cómo es la cosa con Hegel? Ustedes ven los años en que nace, ¿cierto? En que vive. 1770, 1831, 61 años, ¿sí? Digamos que lo que es propiamente la vida de Hegel, pues transcurrió de una manera, digámoslo, bastante normal, y tirándolo incluso a positiva, ¿sí? Digamos, estudió para formarse como pastor luterano, aunque finalmente, digamos, decidió no continuar esa aspiración e inclinarse por la filosofía. Y pues a medida que fue pasando el tiempo, pues lo mismo, lo que era muy común para el estudiante de filosofía en esa época, primero trabajar como preceptor privado, si tenía, digamos, suerte y empezaba a publicar buenas obras, obtener diversos puestos que hoy podríamos llamar de cátedra en las universidades. Llega a ser rector de la Universidad de Berlín, digamos, alcanza un muy buen lugar de renombre y de reconocimiento en el mundo académico, pues sumamente respetado por sus estudiantes, al punto de que después de su muerte, algunos de sus estudiantes recopilaron sus notas de las lecciones que él dio en la Universidad de Berlín y fueron publicadas posteriormente como las lecciones de Hegel. Entonces existen lecciones sobre la filosofía de la historia universal, existen lecciones sobre la historia de la filosofía, existen lecciones sobre la estética, sobre la religión, si no estoy mal, etcétera, ¿cierto? Pero esos son ya textos como uno de los últimos gigantescos de la filosofía en ese sentido, sí. Pero esos ya son textos póstumos, textos que Hegel haya publicado en vida, pues bueno, la propia fenomenología, la filosofía del derecho, su enciclopedia de las ciencias filosóficas, la ciencia de la lógica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en la historia propiamente durante la época en que Hegel vive? A Hegel se lo considera como un filósofo alemán, ¿cierto? De habla alemana, que escribió sus obras en alemán, pero en el año 1770, Alemania como país, como lo conocemos hoy en día, no existía, ¿cierto? Lo que existía era una cosa llamada el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Que fue resultado como de muchos procesos de disolución del Imperio Romano y sus diferentes divisiones, hasta que finalmente en el año 800, si no estoy mal, con Carlomagno, ya digamos se consolida ese Sacro Imperio Romano Germánico hasta el año 1806, y eso va a ser sumamente importante. Voltaire decía sobre este territorio, sobre esta corporación política, que no era ni sacro, ni imperio, ni romano, ¿cierto? Que no tenía nada de su nombre, era más apariencia que otra cosa. Y algo de razón tenía, porque ese sacro imperio romano germánico, si ustedes miran un mapa de la época, se van a encontrar con que en ese espacio que hoy conocemos como Alemania, un poquito más grande que Alemania, está dividido en partes súper chiquiticas. Está sumamente, hay miles de fronteras, un montón de fronteras dentro de ese Sacro Imperio Romano, y es porque era básicamente una subdivisión de ducados, de condados, de principados, donde, digamos, eran básicamente reparticiones burocráticas de tierra dentro de la realeza que se fue formando en este Sacro Imperio, ¿sí? Y cada uno de esos duques, condes, príncipes, pues básicamente manejaba su territorio a su antojo, al mejor estilo, digamos, feudalista de la Edad Media. Era, digamos, una tierra, sí, una sociedad todavía muy anclada en sus tradiciones, en su religión, en su cultura, digamos, propia, ¿sí?
Y eso, digamos, más que llenar de orgullo a los alemanes, ¿sí? O a los que, digamos, vivían en estos principados, condados, etcétera, más bien lo que generaba era un cierto clima de decepción, de descontento. Venían de perder una guerra, la famosa guerra de los 30 años, una guerra que les costó muchísimo, muchísimo dinero al Sacro Imperio, una crisis económica. Digamos que culturalmente los alemanes sentían como una suerte de crisis de identidad, ¿cierto? Precisamente porque, claro, tenían en común una lengua, tenían en común una cultura, pero estaban sumamente divididos en cualquier cantidad de principados, condados, etcétera. Y eso, digamos, contrastaba con lo que sucedía del otro lado de la frontera, con lo que sucedía en Francia, ¿cierto? ¿Qué era lo que sucedía en Francia? Pues que al 1789, Hegel tenía 19 años, estaba en el seminario, ¿sí? Preparándose para ser pastor luterano, y estalla la Revolución Francesa, ¿cierto? Y esa Revolución Francesa, pues preocupa mucho al Sacro Imperio, al Reino de Prusia, al Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera, porque, digamos, ven en peligro, los gobernantes ven en peligro como ese orden tan estratificado de la sociedad que había en esa época, un orden tradicional, pues donde, digamos, estaba el poder político, donde estaba el poder religioso, donde el resto del pueblo, digamos, estaba sometido a las leyes, producto prácticamente de la voluntad de estos dos poderes, lo que los revolucionarios franceses llamaban el antiguo régimen o el ancien régime. Entonces, digamos que a partir de esa revolución, todos estos territorios, digamos, vecinos de Francia, estaban como muy prevenidos de impedir que se empezaran a propagar esas ideas revolucionarias dentro del Reino de Prusia, del Sacro Imperio, etc. Entonces, digamos que había unos controles muy fuertes sobre la libertad de expresión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Hegel, junto con otros dos pensadores muy conocidos de la época, dos escritores, Schelling, Friedrich Schelling, a quien vamos a volver a mencionar, pero muy de pasada, y el poeta Friedrich Hölderlin, ¿cierto? Eran como los tres grandes amigos del seminario, y a pesar, digamos, de ese clima de censura, ellos se iban enterando de lo que pasaba en Francia, de esas ideas de la ilustración, de la razón, de la libertad, de no verse sometido, digamos, a un poder absolutista, de la libertad individual. Eso, digamos, les entusiasmaba bastante a ellos tres, y siguieron con mucha atención todo ese proceso de la Revolución Francesa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, digamos, en todo este lío? Claro, el Sacro Imperio Romano, o Alemania, dejémoslo simplemente en Alemania, porque así es como lo conocemos hoy en día, se sentía como atrasada con respecto a lo que sucedía políticamente tanto en Francia como en Inglaterra también en parte, y sentían como que estaban un poco estancados, ¿sí? Aunque también la respuesta a ese estancamiento, o mejor dicho, hubo una respuesta a ese estancamiento muy distinta de la que en su momento dio Immanuel Kant, ¿sí? Immanuel Kant, digamos que aparte de los pensadores franceses, de Voltaire, Diderot, d'Holbach, d'Alembert, etcétera, defensores de la Ilustración, Kant, digamos, también fue un abanderado de este pensamiento, pero digamos desde un lugar muy diferente. De ahí que escribiera un texto muy corto, pero importantísimo para la historia de la filosofía, como lo es, que es la Ilustración, ¿cierto?
Entonces, Kant intenta, digamos, como transmitir esas ideas de la ilustración dentro de Alemania, no solo con qué es la ilustración, sino también con todo su trabajo de las tres críticas, sobre todo con la crítica de la razón pura, donde al establecer los aspectos fundamentales de la razón pura, al igual que sus alcances y sus límites, como que traza la ruta que debe tomar el pensamiento, tomando como base o como presuposición que el ser humano, ante todo, debe ser libre de conocer, ¿cierto? No sentirse de ninguna manera coaccionado por ningún poder externo, sino que todo su conocimiento y sobre todo toda su moralidad deben estar basados sobre todo, digamos, en el poder de la razón, ¿cierto? Pero, como digamos, Alemania también quería reivindicar su cultura de alguna manera, superar esa crisis de identidad. Una posible respuesta fue la de Kant, pero otra casi que opuesta es lo que se conoce como el romanticismo alemán, que digamos fue más, aparte de filosófico, fue un movimiento más artístico, literario, que otra cosa, digamos. Entonces podemos mencionar aquí un poco a Goethe, podemos mencionar al mismo Hölderlin, se menciona sobre todo a un escritor de apellido Novalis, etcétera, etcétera. El romanticismo, por su parte, consideraba que esa racionalidad propuesta por Kant, digamos que como decretó la imposibilidad de la metafísica como ciencia, ¿sí?, de responder a esas preguntas por Dios, por el alma, etcétera, consideraron que esa racionalidad ya se volvía excesiva y digamos que alejaba a el ser humano de su verdadera vocación como ser espiritual, que es formar una cultura armónica, artística, no solamente racional, que dé cuenta de su relación con una cierta trascendencia. Y pues para los románticos la manera de reivindicar la cultura alemana, ese espíritu, ¿sí?, ese espíritu artístico, ese espíritu religioso, ¿sí?, metafísico, había que tomar como ejemplo la cultura de la antigua Grecia, ¿cierto? De esa antigua Grecia que va mucho más allá de Platón y Aristóteles y de Sócrates, Platón y Aristóteles. La antigua Grecia de los grandes trágicos, la antigua Grecia de los poetas, la antigua Grecia de la mitología, la antigua Grecia que formaba una cultura, bueno, todas estas ideas son más de otro escritor llamado Friedrich Schiller, que escribió una obra, es muy conocido por, sobre todo, dos obras: las cartas sobre la vocación estética del hombre y una obra de teatro sobre Guillermo Tell. Por ejemplo, entonces, la antigua Grecia, esa antigua Grecia, que va mucho más allá de Sócrates, Platón y Aristóteles, los románticos consideraban que era como el culmen de la esencia de la humanidad, de esa espiritualidad humana que combinaba arte, religión, poesía, pensamiento, ¿sí?, pero para hacer del ser humano un ser integral y con un cierto sentido de pertenencia por su cultura y por el espíritu del pueblo que encarna. La Ilustración, por su parte, digamos que lo que reivindicaba era la racionalidad universal, una racionalidad del ser humano en tanto ser humano que puede ser llevada a cabo de manera libre, desprendiéndose de todo tipo de dogma, de todo tipo de superstición, etc. Entonces hay dos respuestas contrapuestas a una necesidad cultural y política de la época en toda Europa, ¿cierto? Y Hegel va a intentar un poco como sacar el aspecto positivo tanto de la Ilustración, ¿sí?,
que él va a identificar como esa gran reivindicadora de lo que él va a llamar el entendimiento, ¿sí? ¿Cómo así que del entendimiento? Esa capacidad humana de conocer el mundo con categorías fijas, con unas categorías fijas que den un cierto orden y ayuden a estructurar un poco la realidad de una manera fija, ¿sí? Para Hegel, ese entendimiento es sumamente necesario, pero no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente para dar cuenta de la realidad, ¿sí? Ya, uno de ustedes me mencionó la cuestión de la verdad y del absoluto. Aquí seguimos en la misma pregunta de la metafísica, por la estructura de la realidad como tal, ¿sí? ¿Qué es aquello en lo que estamos? El entendimiento es sumamente necesario, pero no es suficiente para realmente dar cuenta de la estructura fundamental de la realidad. ¿Qué va a rescatar del romanticismo? Ese concepto de espíritu, digamos, ese movimiento, ese devenir, el hecho de que el arte, la religión también son manifestaciones de la conciencia humana, no solamente el pensamiento racional, entre comillas, o racional, digamos, a la manera kantiana o a la manera ilustrada, ¿cierto? Entonces, ese cambio cultural, político, filosófico que supuso la Ilustración, su enfrentamiento del romanticismo en Alemania, le hizo caer en cuenta a Hegel de una cosa, y es los acontecimientos que se van sucediendo a lo largo de la historia, tanto filosóficos, científicos, artísticos, políticos, las grandes guerras, las corrientes filosóficas, las corrientes artísticas, todo lo que va sucediendo en una determinada época no son cosas aisladas, ¿sí? No son, digamos, cosas espontáneas o meramente contingentes, sino que son como los momentos de un proceso de ¿qué? De un proceso en el que la conciencia humana o el espíritu, para el caso, se pueden entender las dos cosas, que él utiliza la palabra alemana Geist, ¿sí? Que significa espíritu, no en el sentido religioso de espíritu, sino en un sentido filosófico como de la conciencia humana, tanto a nivel individual como a nivel general. Entonces, para Hegel, y esta es, digamos, su idea fundamental que va a desarrollar en la fenomenología, ¿sí? Queremos captar la estructura fundamental de la realidad, ¿sí? Digamos que lo que ha venido sucediendo hasta el momento es que siempre se ha querido como intentar trazar categorías fijas, proposiciones definitivas, ¿sí? Universales, que realmente den cuenta de esa estructura. Pero para Hegel, el movimiento, el cambio, el devenir, también son una parte importante de esa realidad o de ese absoluto, ¿sí? Como dirá en el capítulo siguiente del prólogo, lo verdadero es el todo. Dice, lo verdadero es el todo y el todo es lo absoluto. Es con nociones como verdad, absoluto, ciencia, filosofía, sistema. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está también en el tablero. Todos, digamos, apuntan en la misma dirección. Debemos conocer el absoluto. Solo en la medida en que conocemos el absoluto, es decir, el todo, ¿sí? La realidad, podemos decir que estamos en camino hacia la verdad. Pero conocemos ese absoluto así de una vez, para Hegel no. El conocimiento del absoluto es un proceso de la conciencia humana, ¿cierto? Así como, digamos, él le tocó vivir en su época, que esos cambios políticos eran procesos llenos de obstáculos, llenos de dificultades, llenos de dolor, ¿sí? De hecho, en la introducción de la fenomenología va a decir que el camino de la conciencia humana
en ese crecimiento, es un camino de la desesperación, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué eso es así. Pero entonces, claro, Hegel veía que la cultura alemana estaba pasando, digamos, por un momento justamente de desgarramiento, de frustración, si se quiere decir así, en su lugar en el mundo, en su lugar, digamos, como conciencia y como cultura de la humanidad, en medio de ese cambio tan brusco que se estaba dando del otro lado del otro lado de la frontera, ¿sí? ¿En qué año escribe Hegel la fenomenología del espíritu? Escribe, voy a ponerlo por aquí, es de 1806. ¿Y por qué este dato tendría que importarnos? Porque en el mismo año en que Hegel estaba escribiendo la fenomenología del espíritu, Napoleón derrota y conquista el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1806, el Sacro Imperio se acaba definitivamente porque Napoleón Bonaparte conquistó todos esos territorios, se convirtió, digamos, ya era emperador de Francia, digamos, entre la Revolución Francesa, 1789, hasta 1806 pasaron un montón de cosas. Se crearon diferentes facciones entre los revolucionarios franceses, se monta no recuerdo exactamente su nombre, pero era de apellido Robespierre, lo voy a poner por aquí, como líder de la Asamblea Nacional Francesa, empieza a pasar por la guillotina a cualquiera que medio le cuestione sus decisiones, ¿sí? Robespierre es derrocado, se montan diferentes comités, si se quiere, de la Revolución Francesa para intentar como darle un poco de orden. Tienen que luchar contra los que buscan restaurar el antiguo régimen, hasta que finalmente Napoleón pues logra llegar al poder, imponer su poder, valga la redundancia, y aunque se declaró emperador y obviamente creó un culto a su personalidad como buen dictador, defendía las ideas de la Ilustración. Entonces fue cambiando las leyes, ¿sí? Por leyes de corte liberal, de corte ilustrado, en los territorios que iba conquistando. Y en su momento para Hegel, que Napoleón finalmente conquistara el Sacro Imperio Romano Germánico e impusiera los ideales de la Ilustración en la política alemana, pues fue, digamos, un giro de 180 grados en donde, digamos, finalmente como que ya ese espíritu del pueblo alemán ya iba como empezando a ver un poco la luz, ¿cierto? Ya era como algo de esperanza. Cuentan los biógrafos que precisamente mientras terminaba de redactar la fenomenología del espíritu, el mismo Hegel desde su casa vio a Napoleón en su caballo haciendo un recorrido por la ciudad de Jena un día antes de una de las batallas pues, en las que Napoleón se apodera del Sacro Imperio. Y él queda absolutamente, digamos, impresionado, se queda absolutamente fascinado por cómo, digamos, un personaje, es como si tuviera el mundo en la cabeza, ¿cierto? Como que supiera perfectamente bien qué era lo que estaba haciendo y que estaba haciendo historia, ¿cierto? Que de ello se iba a seguir hablando por muchísimo tiempo más. Entonces, ya para empezar a introducir un poco lo que es propiamente el texto de la fenomenología del espíritu, hay que decir lo siguiente. Obviamente, si Hegel se propone captar toda la realidad, no solamente en las cosas que son fijas, sino también en las cosas que devienen, en las cosas que cambian, ¿sí? Y todo ello conformarlo en un sistema coherente, pues obviamente el sistema hegeliano no termina con la fenomenología del espíritu.
De hecho, ahí donde lo ven, este libro es la introducción al sistema hegeliano, ¿cierto? Ahí donde lo ven. Ya lo que es propiamente todo el sistema hegeliano, se complementa con la ciencia de la lógica, que algunos dicen que es incluso más difícil que la fenomenología, no me lo quiero imaginar, con la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que es más bien como la síntesis, de una síntesis más escolar, escrita por el mismo Hegel, de todo su sistema, y ya lo complementa con la filosofía del derecho. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí con la fenomenología del espíritu? Este no fue el título con el que Hegel publicó originalmente esta obra. El primer título con el que apareció en 1807, ¿sí?, fue este: Ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿sí? Aunque finalmente, para las ediciones posteriores, Hegel se decantó por fenomenología del espíritu y dejó la ciencia de la experiencia de la conciencia como una suerte de subtítulo, ¿cierto? Permítanme un momento. Aquí está, ¿sí? Aquí pueden ver el título original ya propiamente del texto antes de la introducción, ¿sí? Un género literario muy conocido en la época de Hegel era lo que se conoce ahora como novelas de aprendizaje, pero en alemán los llaman Bildungsroman, ¿cierto? Como novelas de formación, como novelas de culturización propia, si se quiere decir. ¿Cómo así? Novelas en las que el personaje principal tiene una visión del mundo y de la vida todavía muy limitada, muy basada en su propia subjetividad, y a medida que va viviendo experiencias, a medida que las cosas le salen mal, a medida que, digamos, tiene que ir cambiando su forma de ser, a medida que va aprendiendo nuevas cosas, al final de la novela, ese mismo personaje ya tiene un punto de vista de las cosas mucho más amplio, ya no basado, digamos, en sus propios prejuicios, en su propia subjetividad, sino ya, digamos, una visión del mundo basada en esos aprendizajes, basada en esas experiencias, ve el mundo de otra manera. Entonces, ejemplos de Bildungsroman. Está, digamos, está, por ejemplo, los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Johann Goethe. Está Mujercitas de Louisa May Alcott. Prácticamente toda la obra de Charles Dickens es una Bildungsroman, etcétera, etcétera, ¿sí? Y era muy popular en la época de Hegel. Entonces, algunos consideran que esa fenomenología del espíritu puede ser vista como una suerte de Bildungsroman, de novela de aprendizaje, en donde el protagonista no es una persona, sino que es toda la conciencia humana, ¿cierto? Todo el espíritu. Una conciencia y un espíritu que inicia con un punto de vista muy limitado sobre la realidad, y a medida que se va dando cuenta de las distintas equivocaciones al considerar que la realidad se reduce a una determinada cosa, el ser, Parménides, las categorías, Kant, la sustancia, Aristóteles, cosas así por el estilo, al darse cuenta de que esas determinaciones, como las llama él, ¿sí?, esos pensamientos específicos, esos conceptos específicos,
no son la realidad, no la agotan por completo, ¿sí? Va pensando entonces si lo que agota la realidad es lo contrario de lo que antes pensaba, de la determinación anterior, pero se va a dar cuenta que tampoco agota toda la realidad y va a ir, va a ir creando nuevos conceptos, tomando, digamos, lo adecuado de cada una de esas determinaciones que ha ido descartando, ¿sí? Es decir, cuando la conciencia humana decide, se da cuenta, por ejemplo, que una determinación o un pensamiento específico no agota toda la realidad, lo que hace es como sacar lo mejor de ese pensamiento, conservarlo, pero a formar un nuevo concepto, ¿sí? Y al formar ese nuevo concepto va a pensar que agota toda la realidad hasta que se va a dar cuenta de que no es así, etcétera, etcétera. Hasta llegar a un momento en el que la conciencia se va finalmente a captar, no solo las determinaciones, sino todo el proceso por el cual ella misma, la conciencia humana misma, logra finalmente superar lo que él llama todas las enajenaciones o alienaciones entre el ser, entre la realidad y el pensar o la conciencia humana, ¿cierto? Profe, Sí. profe, disculpe una pregunta. Cuando usted habla de determinaciones, ¿se refiere a que a la cualidad de algo o cómo podría entenderse eso de determinación? Por ejemplo, entonces Kant dice, no podemos conocer la cosa en sí misma, solamente solamente podemos conocer los fenómenos, es decir, el mundo tal como se nos aparece ante nuestra mente, según las estructuras a priori o los conceptos a priori con los que la mente ya presupone para poder conocer la realidad. Entonces, ¿cuáles serían esas estructuras a priori? El espacio, el tiempo y las categorías del entendimiento puro, ¿sí? Y ese espacio, ese tiempo y esas categorías agotan todo lo que la mente humana puede conocer sobre la realidad, ¿sí? Eso es un pensamiento específico, es decir, espacio, tiempo y categorías, tal y como Kant las ha definido de manera definitiva, valga la redundancia, ¿sí? De manera fija, dan cuenta de toda la realidad y de todos sus cambios y de cómo la mente humana los capta, ¿cierto? Entonces, lo que él va a ir mostrando es que la conciencia humana precisamente intenta llegar a esas determinaciones, o sea, de determinar la realidad, ¿sí? Determinar la realidad a través de conceptos fijos, como sustancia, por ejemplo. Determinar la realidad con conceptos fijos, como espacio y tiempo, en Kant. Determinar la realidad con conceptos fijos, como las categorías. Pero para Hegel, esas determinaciones no dan cuenta del desarrollo, ¿sí? No dan cuenta del movimiento, de todos los cambios que tuvo que experimentar la conciencia para poder llegar a esas ideas, ¿sí? Y digamos que la conciencia está casi que condenada a hacer esto, ¿sí? A tomar una determinación como la realidad, como la verdad, como lo absoluto, ¿sí? Y darse cuenta en el camino de que ese concepto no agota la realidad, no es el absoluto, no es la verdad con mayúsculas, ¿sí? Y no es el saber real que busca la filosofía, ¿cierto? Entonces, bueno, así está mejor, Juan. Sí, profe, gracias. Entonces, fenomenología quiere decir
como un conocimiento, una ciencia de lo que aparece y tal y como aparece, que viene del griego fenómeno, que significa justamente lo que aparece, lo que se muestra o lo que se revela. Y del espíritu sería justamente de esa conciencia humana, es decir, entonces de cuál es el proceso que la conciencia humana va llevando desde un estadio muy simple del pensamiento, que es lo que él llama la certeza sensible, que es el primer capítulo justamente de la fenomenología. Les muestro. La certeza sensible, el esto y la suposición, en donde, digamos, él muestra cómo la conciencia humana determina la realidad, ¿sí? Como un esto simplemente, ¿cierto? Como que ve un objeto y es esto, ¿sí? Esa es la famosa certeza sensible. Lo único, digamos, que cabe y que agota la realidad es señalar, apuntar y decir esto, aquello, lo de más allá. Obviamente se dará cuenta de que eso no lo agota e irá pasando por diferentes etapas de percepción, fuerza de entendimiento, conciencia, autoconciencia, señorío y servidumbre, religión, espíritu, hasta llegar a el saber absoluto, ¿sí? Que curiosamente es, digamos, la última etapa, es la más importante y el capítulo más corto de la fenomenología del espíritu. Pero entonces, listo, ciencia de la experiencia, de la experiencia de la conciencia, ¿sí? Es decir, experiencia en alemán se dice Erfahrung, ¿cierto? En esa palabra Erfahrung está incluido, eso es muy común en la lengua alemana, que las palabras sean compuestas de raíces. Está el verbo fahren, que significa viajar, ¿cierto? Obviamente no es un viaje ameno, no es un viaje agradable, sino que es un viaje difícil, ¿cierto? Es un viaje de muchas equivocaciones, es un viaje de desesperación, de frustración, pero precisamente ese es el camino que tiene que atravesar la conciencia para verdaderamente comprender la relación entre el ser y el pensar, ¿cierto? Es decir, cuál sea la relación entre ser y pensar, no lo vamos a agotar en un solo concepto determinado, sino que debemos siempre tener la visión total de todo el proceso y de todo el movimiento por el cual la conciencia humana va afirmando determinados pensamientos como que agotan la realidad, pero esos determinados pensamientos que supuestamente agotan la realidad siempre mantienen una alienación, es decir, deja algo por fuera, ¿sí? Deja algo por fuera, deja un otro, ¿sí? Que el pensamiento todavía no logra, digamos, comprender a cabalidad, ¿sí? Y en la medida en que se supera, ese es otro concepto importante de Hegel, la famosa superación. Creo que así se escribe, creo que así se escribe si no estoy mal, puedo estar equivocado. Aufgebung, que se suele traducir como superación, ¿sí? Que es precisamente lo que les mencionaba de cuando la conciencia se da cuenta de que lo que creía que agotaba la realidad, en realidad no la agota, lo que hace es tomar lo adecuado, lo que considera correcto, ¿sí? Lo que considera un avance de ese pensamiento, lo demás lo abandona y forma un nuevo pensamiento o forma un nuevo concepto del que pretende que sea el que definitivamente agote la realidad y se va a dar cuenta posteriormente de que no es así. Y eso, digamos, cómo se sabe, ¿cierto? Eso
Es como si, digamos, sobre la marcha Hegel fuera, digamos, viendo el camino de la conciencia. Pero Hegel dice, creo que en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que la filosofía siempre llega tarde. Y voy a leerle la cita textual donde explica justamente eso. Dice: con respecto a la pretensión de enseñar cómo es el mundo, la filosofía llega siempre demasiado tarde. En cuanto a pensamiento del mundo, aparece en el tiempo solo después de que la realidad ha completado su proceso de formación y se ha consumado. Y esto que enseña el concepto lo muestra con la misma necesidad la historia, a saber, solo en la madurez de la realidad aparece lo ideal frente a lo real y erige a este mismo mundo, aprehendido en su sustancia, en la figura de un reino intelectual. Cuando la filosofía pinta con su gris sobre el gris del mundo, ya ha envejecido una figura de la vida, que aquel gris no puede rejuvenecer, sino solo conocer. El búho de Minerva alza su vuelo solo al caer el crepúsculo. Cuando la filosofía va a intentar conocer cómo es la realidad, la herramienta de la que debe echar mano es precisamente la historia, ¿sí? Y no solamente la historia como historiografía, como ciencia histórica, sino, digamos, todo el proceso que la humanidad ha tenido que atravesar. Y cuando, digamos, en Argentina tienen un dicho que dicen hablar con el diario del lunes. Bueno, la filosofía, en cierto sentido, siempre le toca hablar con el periódico del lunes, ¿sí? Cuando ya todo pasó, cuando, digamos, ya todo está consolidado en un determinado momento donde, digamos, la cultura está absorta en un determinado pensamiento que cree que agota toda la realidad. Pero entonces lo que debe hacer el filósofo es, listo, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Sí? ¿Cuál fue el proceso por el cual llegamos a este punto? Y se va a dar cuenta de que ese proceso, ¿sí? De que ese movimiento además es necesario, ¿sí? Entonces, todas las guerras, todas las escuelas filosóficas, todos los movimientos artísticos, todas las religiones, la economía, etcétera, 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 ¿sí? Lo que ha sucedido en todos esos ámbitos fueron etapas necesarias, ¿sí? Para que la conciencia humana continúe ese proceso hacia el saber absoluto, ¿sí? Hacia ese conocimiento de la realidad como como la superación de todas las alienaciones entre el ser y el pensar. ¿Cuál es ese saber absoluto? Pues el mismo Hegel dirá, para saber cómo es ese saber absoluto, pues no podríamos hacer la trampa de saltarnos hasta el último capítulo de la fenomenología, leer el último capítulo y entonces ya sabemos de qué va la cosa. No, ¿sí? La famosa analogía de dar el pescado o enseñar a pescar. Pues Hegel enseña a pescar, ¿cierto? No nos da las cosas masticaditas, nos dice que así como la conciencia humana misma ha tenido que hacer un esfuerzo ardoroso, él mismo lo dice, para llegar a donde ha llegado, cada individuo que pretenda apropiarse de ese saber que ha ido acumulando la humanidad, ¿sí? Que ha ido formando la humanidad, tiene que seguir el mismo camino, ¿cierto? Tiene que seguir las mismas dificultades, tiene que seguir el mismo viaje, tiene que seguir las mismas superaciones, tiene que seguir dándose cuenta de que sus determinaciones no agotan la realidad y no agotan la vida tal y como él creía que lo agotaban, hasta finalmente darse cuenta que todo ese esfuerzo tan ardoroso y desesperante era algo necesario para realmente captar
en toda su dimensión y en todo su sentido, la realidad, tanto en los conceptos, digamos, fijos, como en el movimiento y en los cambios que ha ido haciendo la conciencia hasta ir formando esos conceptos fijos y ver cómo se van superando paulatinamente, hasta que para Hegel se llegue al saber absoluto que él identificará políticamente en la filosofía del derecho con el estado del Reino de Prusia, ¿sí? Eso ya es, digamos, otro cuento muy polémico que por el momento no viene al caso. Pero digamos que Hegel siempre insiste en eso, en que para realmente aprender a pensar, ¿sí? Necesitamos hacer el mismo camino sin saltos, el mismo camino sin atajos, ¿sí? Sin cosas masticaditas, sino ir lo que él llama el esfuerzo del concepto, ¿sí? Es decir, esforzarse por ver todo el desarrollo y todo lo que tuvo que pasar para poder, por ejemplo, que Aristóteles llegara al concepto de sustancia, por ejemplo, para que Spinoza llegara a ese concepto de Dios, ¿sí? Por ejemplo, la sustancia de Spinoza, ya como para seguir respondiendo a la pregunta de Juan, sería una de esas determinaciones o de esos pensamientos específicos que se pretende que agoten toda la realidad. Si solo hay una sustancia y esa sustancia es Dios, o sea, la naturaleza, pues ya con eso hemos llegado al núcleo de la realidad, ¿sí? La hemos agotado. Pero Hegel, digamos, dirá que cuando más cree la conciencia humana que ha logrado agotar la realidad con un concepto, ahí es cuando precisamente se da cuenta de que se equivocó, ¿cierto? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? Muchachos. Sí, profe, creo que todo está claro. Sí, profe. Listo. Entonces, permítame, yo miro aquí una cosa. Otra manera, digamos, de ver el proyecto filosófico de Hegel es considerar que a lo largo de la historia, precisamente en ese afán de, precisamente en ese afán de agotar la realidad con conceptos fijos, pues se han creado dualismos, ¿cierto? Entonces, digamos, si un pensador considera que todo es materia, o que solo existen los átomos y el vacío, ¿sí? Otro dirá que la realidad se agota en la noción de contenido mental, ¿sí? O que es solamente idea, ¿sí? Pues la dualidad de espíritu y materia. O si un pensador considera que el ser humano es libre, otro pensador dirá que está sometido a la misma necesidad de la naturaleza y por tanto lo que él cree que son sus decisiones libres y por propia voluntad en realidad están determinadas, como por ejemplo pensaba Spinoza, ¿sí? O espíritu, materia, razón, emoción, libertad, necesidad, etcétera, etcétera, ¿sí? O universalidad e individualidad, ¿cierto? Entonces, un pensador que cree que
la realidad puede agotarse en un concepto universal y el pensador que cree que solamente existen los individuos singulares y concretos. Todos esos dualismos para Hegel tienen en su base una decisión fundamental, la decisión entre el sujeto y el objeto, o entre el pensar, que sería el sujeto, y el ser, que sería el objeto. El objetivo principal de la conciencia humana es llegar a una etapa en donde todos esos dualismos, todas esas decisiones, todas esas alienaciones se vean definitivamente superadas, ¿sí? Entonces sería como la idea fundamental de la metafísica de Hegel, ¿sí? Creo que así está bien la nota. La superación de toda alienación constituye el conocimiento del absoluto, conocimiento que siempre es conceptual. Esto lo vamos a entender mejor a medida que vayamos viendo estos capítulos del prólogo, ¿cierto? Pero entonces, digamos, lo importante, lo realmente importante para tener cierta claridad sobre a qué se va a enfrentar uno con la filosofía hegeliana, sobre todo con la fenomenología del espíritu, es la conciencia humana emprende un camino, ¿sí? En ese camino las cosas no van a ser fáciles, ¿sí? Se va a equivocar mucho, va a tener momentos de escepticismo, va a tener momentos en que va a pensar en que no es posible de ninguna manera tener un conocimiento sobre la realidad. Irá, digamos, cambiando sus ideas, sus conceptos. En medio de ello también irá viviendo a través de hechos históricos concretos, también grandes momentos de cambio. ¿Sí? Digamos, esto no solamente es a nivel teórico o a nivel metafísico o ontológico, sino que ese mismo proceso de desarrollo de la conciencia humana también se da en el ámbito del arte, de la religión, de la política, etcétera. Todo eso está unido, ¿sí? Todo ese proceso en realidad es uno solo en el que la conciencia humana va superando esas alienaciones hasta finalmente lograr entender ese saber absoluto como superación de la decisión entre el sujeto y el objeto o entre el pensar y el ser. ¿Sí? Ese sería, digamos, en resumen, el camino de la fenomenología del espíritu. Ahora bien, el prólogo de la fenomenología del espíritu, hay intérpretes de Hegel que dicen que el solo prólogo ya es en sí mismo un tratado, ya es en sí mismo un texto muy desafiante, ¿sí? Aparte de la fenomenología misma, o como suele suceder, digamos, en esta escritura de libros, Hegel escribe ese prólogo al final, ¿sí? Después de haber escrito toda la fenomenología, escribe el prólogo y ya en su publicación, pues el prólogo va primero, ¿cierto? Pero entonces, si el libro pues, de la fenomenología del espíritu trata sobre esa ciencia de la experiencia de la conciencia, el prólogo va a ser más bien una reflexión sobre la filosofía en general, ¿sí? Y cuáles son, digamos, los distintos inconvenientes con los que se ha ido enfrentando, distintas maneras erróneas de considerar la filosofía y cuál debería ser entonces la manera adecuada de considerarse la filosofía.
hay varias particulares que vale la pena señalar. Por ejemplo, estos subtítulos, estos títulos de los capítulos, como las tareas científicas del presente, la verdad como sistema científico, la formación del presente, la verdad, lo verdadero como principio y su despliegue, etcétera, no son títulos de Hegel, ¿sí? No los puso Hegel, sino que son títulos que puso el traductor Wenceslao Roses, para dividir un poco el prólogo y hacerlo un poco más accesible y más fácil de leer. Todo el prólogo Hegel originalmente lo escribió derecho, ¿sí? O sea, prólogo y hágale y vámonos. Lo cual, digamos, lo hace mucho más complicado, pero con esta división sí que podemos ya hacernos a una idea más o menos de qué va la cosa. Y lo otro es que Hegel muy rara vez menciona filósofos con nombre propio. Muy rara vez los menciona. Pero al mismo tiempo, sus críticas son tan contundentes y dan tan buena cuenta del pensamiento de esos otros filósofos que, digamos, con el suficiente contexto, no es difícil identificar a quién está criticando en diferentes momentos del prólogo. Otra curiosidad, listo, es un prólogo. Es un prólogo que empieza diciendo de la siguiente manera: parece que en una obra filosófica no solo resulta superfluo, sino que es incluso, en razón a la naturaleza misma de la cosa, inadecuado y contraproducente el anteponer, a manera de prólogo y siguiendo la costumbre establecida, una explicación acerca de la finalidad que el autor se propone en ella y acerca de sus motivos y de las relaciones que entiende que su estudio guarda con otros anteriores o coetáneos en torno al mismo tema. Es decir, es un prólogo en contra de los prólogos, lo cual pues puede sonar un poco contradictorio o irónico, pero que tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser en el sentido en el que habla sobre todo de la condición actual en su época de la filosofía, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes prejuicios que se han ido trazando sobre la filosofía y cómo, digamos, superarlos? Y uno de esos defectos y uno de esos prejuicios es justamente el, como suele hacerse en los prólogos, ir simplemente dando ideas sueltas, ir simplemente explicando, bueno, mi propósito en este trabajo es este, va a tener, digamos, su lugar en la historia de la filosofía en el sentido en el que demuestra que tal otro filósofo se equivocó y etcétera, ¿cierto? Entonces, ya con esas ideas en mente, ya podemos ir viendo, digamos, en el tiempo que nos queda, un poquito del prólogo. Entonces, claro, lo primero que nos dice es inadecuado anteponer unos objetivos en una obra filosófica. Pongámoslo en una obra filosófica. Porque para Hegel, los fines, los objetivos, deben poder entenderse después de haber pasado por todo el proceso, ¿sí? De comprensión de la verdad. Pero si, digamos, de manera anticipada me sueltan una frase suelta, valga la redundancia, que me dice, bueno, mi objetivo es este, ya, digamos, ahí empieza a haber un poco problemas. Entonces, vamos mirando el prólogo despacio para que vayamos entendiendo. Entonces dice: en efecto, lo que sería oportuno decir en un prólogo acerca de la filosofía, algo así como una indicación histórica con respecto a la tendencia y al punto de vista, al contenido general y a los resultados, un conjunto de afirmaciones y aseveraciones sueltas y dispersas acerca de la verdad. Esto nos puede ser valedero
en cuanto al modo y la manera en que la verdad filosófica debe exponerse. Además, por existir la filosofía esencialmente en el elemento de lo universal, que lleva dentro de sí lo particular, suscita más que otra ciencia cualquiera la apariencia de que en el fin o en los resultados últimos se expresa la cosa misma, e incluso se expresa en su esencia perfecta, frente a lo cual el desarrollo parece representar propiamente lo no esencial. Entonces, te dice, muchos filósofos están convencidos de que y creo que un poco lo que hice yo hoy fue un poco lo mismo. Indicaciones históricas, resultados, afirmaciones sueltas, etcétera, ¿sí? Son como esos prejuicios frente a la filosofía, frente a cómo se hace filosofía, ¿cierto? Ciertos prejuicios sobre cómo se hace filosofía que se resumen en que lo importante son los resultados finales, ¿sí? Entonces no nos interesa cómo Aristóteles llegó al concepto de sustancia, nos interesa que nos explique qué es la sustancia y entender qué es la sustancia en Aristóteles como su resultado final. Por eso dice que la filosofía da la apariencia, ¿sí? Parece que en filosofía lo más importante, lo que expresa la cosa misma, dice Hegel, lo que expresa la verdad es una afirmación suelta, ¿sí? Una frase suelta o un resultado, ¿sí? Como por ejemplo, no hay nada en nuestro entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos, que sería como el principio empirista por excelencia. Un resultado final que pretende dar cuenta del fundamento de cómo el ser humano y de su estructura, en donde la base o el fundamento serían los sentidos, ¿sí? El cómo se llegó a eso y qué errores se pudieron haber cometido en ese proceso y cómo nos damos cuenta si las impresiones de los sentidos como fundamento realmente agotan el conocimiento y realmente agotan la realidad. Eso es como si no nos interesara, ¿cierto? Que es una forma muy escolar, muy de manual de filosofía de hacer pues esta disciplina. Y para Hegel, pues definitivamente esa no es la manera. O sea, a punta de frases sueltas, a punta de resultados finales, no es como avanza el pensamiento. El pensamiento avanza a través de un proceso muy pesado, muy duro, de equivocaciones, de errores, pero que es un proceso que hace parte, que es necesario para llegar a donde estamos. Y como es algo necesario, no podemos simplemente echarlo en saco roto. Tenemos que ver todo el movimiento, todo el proceso, no solamente el resultado final, ¿sí? Dice, por el contrario, en la noción general de la anatomía, por ejemplo, considerada algo así como el conocimiento de las partes del cuerpo en su existencia inerte, se tiene el convencimiento de no hallarse aún en posesión de la cosa misma, del contenido de esta ciencia y de que es necesario esforzarse todavía por llegar a lo particular. Tratándose además de uno de esos conglomerados de conocimientos que no tienen derecho a ostentar el nombre de ciencia, vemos que una plática acerca del fin perseguido y de otras generalidades por el estilo
no suele diferenciarse de la manera histórica y conceptual en que se habla también del contenido mismo, de los nervios, de los músculos, etc. La filosofía, por el contrario, se encontraría en situación desigual si empleara este modo de proceder que ella misma muestra que no sirve para captar la verdad. Es decir, si insistimos en hacer filosofía a punta de indicaciones históricas, resultados o afirmaciones sueltas, estaríamos haciendo como los anatomistas de la época, como pensaba Hegel, que estudian cada órgano del cuerpo de manera aislada, de manera separada, ¿sí? Pero cada órgano del cuerpo es lo que es y funciona como funciona en relación con el resto del organismo en el proceso en el que él participa. Por eso para Hegel la anatomía no puede ser considerada una ciencia, porque ya parte de la base de estudiar los elementos de manera aislada, ¿sí? Obviamente el concepto hegeliano de ciencia no es como nosotros lo entendemos hoy en día, ¿sí? No hace referencia a las ciencias naturales o a todas las ciencias positivas, sino a el concepto griego de episteme, ¿sí? De un conocimiento general y sistemático acerca de, ¿sí? La palabra alemana Wissenschaft tiene mucho, porque sí así se escribe, es mucho más cercana a la noción griega de episteme que de ciencia como nosotros la conocemos, empezando porque la palabra Wissen significa justamente sabiduría, ¿sí? Entonces, claro, así como los anatomistas estudian cada órgano de manera aislada, los prejuicios sobre cómo se hace filosofía han considerado que los resultados finales de manera aislada darían cuenta del pensamiento y darían cuenta de la realidad. Pero para Hegel, eso es un prejuicio que hay que dejar de lado, ¿sí? La filosofía no se hace estudiando elementos de manera aislada, sino en relación con todo su conjunto. Así como el hígado y el corazón tendrían que ser estudiados en relación con todo el conjunto del organismo, así en la filosofía todo pensamiento debe tener en sí la clara cuenta del proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces, que ese sería el problema, por ejemplo, en estos primeros dos párrafos, aunque no lo menciona, Hegel está criticando a Kant, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente reducir la estructura de la razón humana a priori a espacio, tiempo y categorías serían justamente como resultados sueltos, ¿sí? Resultados sueltos, un resultado suelto, obviamente espacio, tiempo y categorías se interrelacionan, pero como estructura a priori de la mente humana sería un resultado, ¿sí? Y cómo, digamos, ese resultado pretende aplicarse de la misma manera a todo fenómeno, a todo suceso, a todo conocimiento, es, digamos, sería cometer el error de los anatomistas. Entonces dice, del mismo modo, la determinación de las relaciones que una obra filosófica cree guardar con otros intentos en torno al mismo tema, suscita un interés extraño y oscurece aquello que importa en el conocimiento de la verdad. Cuando arraiga la opinión del antagonismo entre lo verdadero y lo falso, dicha opinión suele esperar también, ante un sistema filosófico dado, o el asentimiento o la contradicción, viendo en cualquier declaración ante dicho sistema solamente lo uno o lo otro. Es decir, claro, de este prejuicio de que lo importante es el resultado final del pensamiento, surge una escisión, surge justamente una escisión o una alienación entre ese resultado final, o es verdadero o es falso. Y si es verdadero,
entonces todo lo anterior que fuere contrario a ese resultado final necesariamente tendría que ser falso. Y si es falso, pues entonces sencillamente se descarta como un error, como algo que no tuvo ningún rol significativo en el pensamiento, sino simplemente una equivocación que debe ser desechada. Pero nuevamente para Hegel eso es un prejuicio, ¿sí? Eso es un prejuicio de producto de considerar que lo importante es el resultado final. Entonces dice, y aquí digamos, hace quizás la analogía más famosa del prólogo de la fenomenología del espíritu, es la que sigue. El capullo desaparece al abrirse la flor y podría decirse que aquel es refutado por esta. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles, pero en su fluir constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. Pero la contradicción ante un sistema filosófico, o bien, en parte, no suele concebirse a sí misma de este modo, o bien, en parte, la conciencia del que la aprehende no sabe, generalmente, liberarla o mantenerla libre de su unilateralidad, para ver, bajo la figura de lo polémico y de lo aparentemente contradictorio, momentos mutuamente necesarios. Es decir, el principal error de esta clase de prejuicios acerca de la filosofía es la unilateralidad, ¿cierto? Es decir, reducir toda la realidad y todo el pensamiento a un solo pensamiento específico, que si es verdadero, entonces todos los demás son falsos. Pero dice Hegel que la realidad sería entonces como la flor, ¿sí? En la flor vemos que primero aparece el capullo y después la flor, luego desaparece la flor y se da el fruto, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pareciera entonces como si la planta se reduce al capullo. Ah, pero surgió la flor. Ah, entonces la planta es la flor. No, el fruto. Ah, no, la planta es el fruto. No, no, lo que sucede es que todas esas etapas por las que tuvo que pasar la planta eran necesarias, hacen parte de su ser, ¿sí? Hacen parte de su realidad como planta. Es decir, si aparece la flor y desaparece el capullo, no quiere decir que el capullo no haya tenido su lugar en la planta, ¿sí? No haya hecho su aporte a ese todo orgánico que es la planta, ¿sí? O sea que para comprender realmente lo que es la vida de la planta, no podemos simplemente tomar la flor o el capullo o el fruto de manera aislada, sino que cada una de esas cosas fueron etapas necesarias de un movimiento. Y lo que se capta es cada una de estas etapas como etapas de un movimiento que constituye el ser de la planta. Así igualmente la realidad sería como la planta en este sentido. Lo que cada una de las etapas en su conocimiento por parte de la conciencia humana, no es que al desaparecer o al superarse, no es que al superarse simplemente haya que dejarlas de lado como errores, ¿sí? Sino que nos dimos cuenta de que la equivocación era en reducir toda la realidad a ese pensamiento, pero de ese pensamiento algo necesario teníamos que comprender, y ese algo necesario que teníamos que comprender se conserva y con ello se va desarrollando la conciencia humana en su comprensión de la realidad. Entonces no es que o es verdadero o es falso. Lo que consideramos como falso en realidad es un momento necesario del pensamiento, así como el capullo, la flor y la fruta son etapas necesarias de todo el ser de la planta, no solo como
una cosa que está ahí fija, sino como el resultado de un proceso, de un movimiento, de un cambio del que hay que dar cuenta. Es decir, no solamente es el resultado de la fruta, no solamente es el resultado de la flor, sino todo el movimiento que tuvo que darse para llegar a ese punto. Pero bueno, sí. Entonces, digamos que eso lo podríamos asociar también con nuestro proceso de crecimiento, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pues Exacto. nosotros, o sea, tenemos que vivir unas etapas necesarias pues que cada uno vive, que la niñez, la infancia, que la adolescencia, luego la adultez. Y sin embargo, de una u otra forma, esas etapas que ya pasaron, aunque ya pasaron, no quiere decir que se obvian, sino que de cada una de ellas, pues nosotros necesitamos algo o tenemos algo, Exacto. por así decirlo. Ajá. De la infancia hemos rescatado cosas que aprendimos, pero la infancia, digamos, ya como tal, ya, digamos, se superó. Pero eso que sacamos de ahí sigue permaneciendo en nosotros. Lo que sacamos de la adolescencia sigue permaneciendo en nosotros y así sucesivamente para ir formando ese proceso de todo el ser humano. Entonces, sí, como analogía también funciona muy, muy bien. ¿Les parece si lo dejamos hasta aquí por el día de hoy? Y el viernes ya sí nos concentramos propiamente en estos primeros capítulos del prólogo, para que así ya la otra semana pasemos al segundo capítulo, que aquí sí es donde la cosa se pone seria, ¿cierto? Entonces, espero que les haya quedado lo más claro posible y nos vemos el viernes. Feliz mañana para todos. Listo, profe, Listo, gracias. listo, profe, muchas gracias. Estén muy bien. Gracias, profe.